de cómo debe circular el aire. Aquí hay varios esquemas, ¿ya? Esta es una planta, ¿verdad? El que por un lado, ¿no es cierto?, se inyecta aire y por el otro lado sale. Hay muchos sistemas que van a depender de la dependencia. Esta es una elevación, ¿ya? Se inyecta aire al piso, ¿sí? Que uno podría decir, oye, pero ¿por qué no está opuesto? Usted acaba de decir, ¿por qué no están en sentido contrario? Porque acá no tengo ninguna posibilidad de que escape el aire. No tengo posibilidad, ¿ya? Puede que yo tenga otro departamento al lado, por lo tanto no puedo estar haciendo eso. Entonces, esto mismo, pero se hace circular el aire. El ideal es pillar toda la dependencia, ¿ya? Es que se mueva toda la dependencia. Y así consecutivamente, ¿no es cierto?, varios esquemas o diseños. Este tipo de ventilación se usaba mucho en las fábricas, ¿ya? Pero aquí quiero manifestarle un concepto y que siempre lo pregunto en los certámenes cuando alcanzábamos a ver esto, en este caso el examen. Si en una casa yo tengo una chimenea que no la estoy usando, ¿ella colabora con la ventilación? Sí. Sí, ¿verdad? Y hay muchos que me contestan que no. ¿Ya? Esa ventilación es natural. Recordemos que nosotros el calor siempre va a ascender y va a buscar por dónde salir, ¿ya? Entonces no es que haga mucho calor, siempre hay una temperatura, ¿verdad? Entonces va a tender a salir. Ese sería el ideal de que nosotros pudiéramos ventilar, ¿ya? Cuando, para los que son tuercas, ¿verdad? Y que estamos en un proceso de que las bencinas están disparadas, evitemos usar el aire acondicionado, ¿ya? Porque echa a correr el compresor, que ahora lo vamos a ver los conceptos del claro, ¿ya? Entonces, y unos dicen, abren las ventanas, pero todos los vehículos, o casi todos, ¿no es cierto?, tienen un aerodinámico, ¿no es cierto?, un diseño aerodinámico que es desplazar el aire lo más rápidamente posible y no ponerse tanto. De momento que tú abres las ventanas, te estás oponiendo. Entonces, se quitó el mito, ¿no es cierto?, de que se gasta más benzina con el aire acondicionado encendido, ¿ya? Entonces, hoy día, ¿no es cierto?, los diseñadores dicen, no, momentito, haga funcionar el aire acondicionado y me cierra todas las ventanas. Usted va a gastar más si va con las ventanas abiertas, ¿ya? Pero bueno, son conceptos. Aquí ya se empieza, en términos de diseño, ¿no es cierto?, que se usan muchos ductos, ¿ya? En las fábricas, en los retail, cuando ustedes vean una serie de tarros, y hay algunos tarros que viajan por el interior del mall y otros por arriba. Si ustedes bajan por la avenida Alessandri, ¿verdad?, y miran, y arriba está lleno de tarros, ¿ya? Llenos de tarros. Y esos son solamente ductos que viajan, ¿ya? Que viajan a las distintas dependencias. Unos que están extrayendo el aire y otros que están inyectando el aire, ¿ya? Hay una renovación fuerte. Entonces, para los que conocen ese mall que yo les estoy hablando, de arriba hacia abajo, ¿verdad?, viene la Polar. Pero la Polar, Pato, tú soy cliente. Tiene 2 o 3 pisos, no me recuerdo, ¿ya? Ahora tiene 2. Le sacaron uno. Ya, no, supongamos que tuviera 3, ¿ya? Acompáñenme en la idea. Entonces dice, claro, usted tiene todos los equipos en el cielo, en el techo, y ese piso que está inmediatamente abajo, happy, para renovar, ¿no es cierto?, etcétera. Pero ¿qué pasa con el primer piso? Tenemos que viajar, oye, pues si yo me voy al primer piso,
está tan confortable como el tercero, ¿verdad? Entonces, la única manera es de viajar con ductos. El problema de los ductos es el ruido. Se genera ruido. Y eso ha costado mucho minimizarlo. Por eso, básicamente, se usa en zonas públicas, difícilmente se usa en zonas de casas, ¿ya? Sino que locales comerciales, oficinas, porque es tanto el bullicio que no le incomoda a las personas. ¿Alguien ha estado en el Caribe, chico? No. ¿Ya? Bueno, yo he tenido la suerte de estar en el Caribe, y tú, si no tienes el aire acondicionado encendido, no puedes dormir. Es a ese nivel el calor y la humedad. ¿Ya? Entonces, yo he estado en casa y he estado también en hoteles, y todos con aire acondicionado. Cuba, que es un país súper restringido, todas las casas tienen aire acondicionado. Todas las casas. Porque si no, no se puede vivir. Hay un concepto que es el intercambio de calor, ¿ya? Y aquí yo puse dos. Hay varios más. Por ejemplo, está el de radiación. El de convección y el de conducción, que son los más habituales. A pesar que todos los vías funcionan a la vez, ¿ya? Entonces, por convección, acá dice es la transmisión del calor de la piel al fluido. Recordemos que los gases son un fluido, que están en estado gaseoso, ¿verdad? Los líquidos, etc. ¿Ya? El calor de la piel, fluido ambiente, o la inversa. El flujo de calor es proporcional al coeficiente de convección. En el fondo yo estoy, para hacerlo más práctico, yo estoy emitiendo calor en este minuto, la estoy convidando al ambiente. Y el que ayuda más, ¿verdad?, es si yo tuviera una corriente de aire, ¿verdad? Voy a disipar con mayor, y eso es vía convección. Y conducción, que muchas veces nos ha pasado, ¿no es cierto? Entramos a una edificación que tiene escala, ¿verdad?, con peldaños, no mecánica, y tomo el pasamano y yo voy a sentir un cambio de temperatura. Vengo acalorado, entro a esa escala, tomo el pasamano y siento, ¿no es cierto?, un cambio de temperatura. ¿Qué es lo que pasó? ¿No es cierto?, que le estoy transmitiendo calor a ese elemento. Y por eso tengo esa sensación, ¿ya? Son elementos que tienen distinta temperatura. Y el calor siempre va a buscar transmitirse, por cualquier vía, ¿ya? Y eso es conducción. Y vamos finalmente con lo que nos convoca, y como dice la Calori, y con esto termino. Aire acondicionado es una palabra compuesta, ¿ya? Y el aire le hemos dado duro, ¿no es cierto? Una combinación de gases. El aire es un gas. Hablamos de la presión atmosférica, de la atmósfera. En rigor nosotros debiéramos hablar de la atmósfera, ¿ya? Nosotros estamos inmersos en la atmósfera. Ese es el aire que nosotros rescatamos, el oxígeno. Y acondicionado, ¿verdad?, es que tenemos que, de alguna u otra manera, darle condiciones de confort y salubridad, ¿ya? Por eso es tomar el aire y acondicionarlo. ¿En virtud de qué? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Y cómo funcionan esos aparatos que nosotros vemos. ¿Cuál es el concepto básico de esos aparatos? Las dos definiciones nos permiten entender el concepto de aire acondicionado, que se utiliza para nombrar la atmósfera en un espacio cerrado, ¿ya?
en este minuto no es muy grato si nosotros cerráramos la puerta, ¿no es cierto? El aire cerrara la ventana, no sería grato, ¿ya? Entonces, estamos en una atmósfera que no es grata, pero si nosotros instalamos y calculamos un equipo para que el confort se restablezca, ¿ya? Ese es un poco lo que indica. Y ojo, porque generalmente nosotros vinculamos con temperatura. También ellos son capaces de regular la humedad, ¿verdad?, que tenemos en el ambiente. Y mediante presión. Y aquí viene lo malo. Mediante mecanismos artificiales. Cuando hablamos de mecanismos artificiales es que vamos a tener gasto de energía. Y es la gran aspiración, pero todavía no hemos sido capaces de hacerlo, ¿ya? Y lo hemos logrado con generar energía eléctrica, ¿verdad? También lo estamos generando con el sistema de agua caliente, ¿no es cierto?, que son los captadores en los techos. Entonces, aire acondicionado, ¿y qué facultades tiene un equipo de aire acondicionado? Controla la temperatura, ¿ya? Muchas veces, cuando nosotros entramos en un auto y activamos el aire acondicionado, sentimos un chiflón, ¿ya? Un chiflón de aire que inclusive tratamos de que se vaya para arriba, que se vaya para abajo, pero que no nos pegue. Pero también hay autos Pelolay, hiper Pelolay, que se denomina climatizador, ¿ya? Climatizador. ¿Y cuál es la diferencia? Que tiene un sistema, ¿verdad?, que distribuye el aire acondicionado. Y no que nos pegue en el pecho, qué sé yo, nos pega ahí, ponemos las manitos cuando estamos con... No, no se sienten, básicamente, porque tiene distintas zonas de inyección y también de evacuación de aire. Esos son sistemas más sofisticados y se le denomina climatizador. Control de salida de aire, ¿ya? Eliminación de la humedad del ambiente, si él lo determina. La circulación, eso es por sí solo, y al haber circulación está vinculado a la limpieza del aire. ¿Qué unidad de medida se usa? El BTU, ¿ya? Si nosotros nos hubiera alcanzado el tiempo, hubiéramos calculado, ustedes iban a tener que buscar una ficha técnica según el volumen de la dependencia, cuántos BTU, ¿ya? Yo necesito aire acondicionado para este volumen. Hay un calculillo que lo voy a explicar ahora, ¿verdad?, que es bueno que en algún minuto tengan la oportunidad de revisarlo. Yo se los voy a explicar cómo se calcula, ¿ya? Porque a lo mejor les toca calcular y un pitutito por ahí, la señora quiere poner aire acondicionado, usted lo pudiera instalar, claro, pero ¿sabe qué? Calcúleme el equipo que necesito. ¿Me siguen? Entonces, en virtud no es llegar y comprar cualquier equipo. Se mide por BTU. No, es que puede ser sobredimensionado y la persona se va a fregar de frío, ¿no? No le va a servir ni para arriba ni para abajo. Término medio. Claro, ¿ya? Que tenga su función para lo cual se compró. Acá un poco el significado del BTU, que es un sistema inglés, ¿verdad? Que es, en el fondo nosotros aprendimos a usarlo ya con BTU, nos quedamos pegados. Siempre ha sido una lucha enorme, ¿verdad?, de que se estandarice mundialmente una sola unidad. Entonces habla de libras, etc. Pero para todos los efectos, el cálculo, ¿no es cierto?, para un equipo. Lo más básico es el volumen del espacio, ¿ya?, de la dependencia, del local, de la casa. Y hay varias cosas que toman en cuenta la fórmula, ¿ya? Y para
cálculos más refinados, ¿verdad?, le van a meter más cosas, pero algunos son números de ventana y orientación, el número de personas. ¿Qué tienen que ver las personas? Porque somos generadores de calor, ¿ya? Por eso le interesa el número de personas. Materiales de construcción, orientación y también de artefactos que hayan ahí. Artefacto, todo artefacto genera calor, ¿ya? No lo asociemos, ¿no es cierto?, a que tiene que haber un calefactor para que haya calor o que haya una cocina funcionando para que haya calor, ¿ya? Para los que estamos en oficina, la impresora está emitiendo calor todo el tiempo, el computador está todo el tiempo, y fuéramos oído en los PC, ¿verdad?, los notebooks, cada cierto tiempo se activa un ventilador, ¿ya? Entonces, la fórmula, bueno, acá las primeras cifras son conversiones, ya son conversiones de potencia, ya, para llevar al BTU, pero en sí los equipos los venden BTU, ya, no van a encontrar por kilocalorías hora. Entonces, dice que la capacidad del equipo es con una constante, después viene una variable, que es el volumen del recinto, porque lo más probable es que no alcanzan a ver, ¿verdad?, más viene gato P y E, que somos las personas y los artefactos, ¿ya? Número de personas y electrodomésticos instalados en ese volumen, en esa área, ¿ya? Y posteriormente vienen una constante. Cada constante es básicamente, por ejemplo, la primera, un factor calculado para América Latina, ¿ya? Hay registros históricos y se establece eso, ¿ya? Entonces, un equipo, si yo voy a estar en Asia, ¿verdad?, esta constante va a cambiar. Si estoy en Europa, va a cambiar. Se establece una constante en virtud de registros empíricos. Dice aquí, por ejemplo, para instalar un aire acondicionado en un espacio y te da, ¿no es cierto?, todas las dimensiones, donde generalmente van a haber dos personas, un televisor y un computador. Entonces, básicamente hay que calcular el volumen, el gato PIE, ¿no es cierto?, que en este caso serían 4. 2 personas y 2 artefactos electrodomésticos. Se mete, ¿no es cierto?, a la fórmula y nos va a decir que la capacidad del equipo son 7.539. Y lo que siempre hemos dicho, redondear hacia arriba en estos casos. Por lo tanto, el equipo adecuado para ese volumen y para lo que va a haber en su interior son 8.000 BTU. 8.000 BTU. ¿Ya? Si ustedes ven fichas técnicas de aire acondicionado, van a encontrar que lo primero que les va a indicar es eso. No les va a decir esto sirve para tal volumen. ¿Ya? Ya está implícito en la cifra. Con esto termino, dijo la Caloli. Las piezas fundamentales de un equipo. Ese equipo que vemos consta de un compresor, un condensador, un evaporador y una válvula de expansión. Y ahora esquemáticamente lo vamos a explicar en qué consiste. ¿Ya? Todo equipo tiene un elemento refrigerante que lo hace cambiar de estado. ¿Ya? Ese equipo que vemos nosotros lo hace cambiar de estado, de líquido a gas, ¿ya? Y de gas a líquido. Por eso tenemos un compresor, ¿ya? Condensador, que hace la inversa del compresor,
El evaporador es un disipador de calor y la válvula de expansión. Vamos a ver. Acá hay un esquema que espero que lo alcancen a ver los que están acá, ¿verdad? Los pasos a seguir, ¿no es cierto? Hacia el exterior, ¿verdad? Viene todo un recorrido de ese refrigerante en estado líquido, ¿verdad? Bota el calor que tomó de la habitación, entra a la válvula de expansión, se vuelve gas, por lo tanto bajó la temperatura violentamente, ¿verdad? Evapora y pasa al compresor. Y ese es el ciclo de estos equipos. Ahora, hay equipos, bueno, aquí viene en el fondo la explicación, ¿no es cierto?, que el componente compresor es que toma el gas y lo vuelve líquido, lo comprime, ¿ya? Y al comprimirlo genera calor, ¿ya? Y el condensador, ¿no es cierto?, es extraerle, es como el evaporador, es extraerle el calor. Hay varias explicaciones como para poder llegar al concepto. Y aquí hay un esquema donde está un poco ubicada el esquema de una casa, ¿ya? Adentro, ¿no es cierto?, entra en estado de gas, ¿ya? Es decir, con temperatura fría, capta el calor y se lo lleva y lo ingresa a un compresor para poderlo volver a gas. Pero eso provoca calor, más el calor que ya venía viajando que extrajo. Ese es el concepto de todos los equipos. Bueno, en las siguientes láminas vienen los distintos equipos que encontramos en el mercado. Un buen sistema de aire acondicionado para un local, de lo que estábamos conversando de los retail, o para casas que puedan tener, ¿no es cierto?, los recursos, son bastante más sofisticados porque actúan con unos diferentes sensores. Me voy a adelantar, a ver. Ahí están los distintos tipos de... Una casa como la que tienen ustedes, el Olay, ¿ya? Entonces que sí, ¿no es cierto?, tenemos posibilidades. Y todo viaja por ductería. Entonces la inversión que se hace no es menor. ¿Por qué? Porque además de eso tiene que identificar las áreas, ¿ya? Puede que Marcelo esté, ¿no es cierto?, en el comedor, el pato está en otra área, pero ambos se sienten confortables de distintas maneras. Por lo tanto, esa dependencia es independiente de las otras. No sé si me siguen. Entonces, los sensores y la postura de los compresores, expansores, condensadores va variando. Por eso ustedes aún ven que son unos tremendos equipos en el retail. ¿Por qué? Porque los volúmenes son muy grandes, ¿ya? A mí me tocó hacer la modificación del Casino de Viña del Mar. Y ahí viajábamos, ¿no es cierto?, con unos cielos falsos que tú entras caminando a los cielos falsos, para poder viajar con estos ductos y además de esos equipos. En ese tiempo, en los casinos se fumaba. Y tú entrabas, digamos, a una dependencia, a un salón de juego, y estaban todos los tipos fumando, pero tú no sentías el olor. O sea, tenía un sistema sumamente sofisticado, ¿ya? Bien, hasta aquí dejamos la clase de hoy día, porque tengo que esperar, lleguen o no lleguen.
a las personas, a los alumnos que no